Y un gusto tenerlo en nuestra mesa de café, a este tremendo artista como lo es Mauricio Dayub, que lo vamos a tener dentro de muy poquito aquí en Olavarría con este éxito como lo es El Equilibrista, ¿no? En esta sexta temporada. Mauricio, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Bueno, nosotros muy bien y por supuesto muy ansiosos, ¿no? Por disfrutar de esta obra que verdaderamente ha tenido tantos logros, tanto éxito y por supuesto me imagino por detrás tanto trabajo y tanto preparativo para vos, ¿no? Las dos cosas, sí. Es un espectáculo que ha cambiado un poco mi vida, ha sido muy singular el recorrido que ha tenido, inusual para el teatro argentino. En muy poco tiempo pasé de una sala de 200 a una de 1000. Llevo más de 800 funciones, más de 350.000 espectadores. La hice en Madrid, la hice en Israel, la hice en Montevideo, en Punta del Este, en Miami, en Caracas. Es extraordinario. Y te podría decir que en todos los lugares a sala llena, con el público de pie, aplaudiendo al final. Y es muy lindo porque, bueno, para mí es muy lindo, ¿no? Porque va más allá de lo que habitualmente es el éxito, porque el argumento es el argumento, un argumento esencial de mi propia historia, un secreto que se me reveló en un viaje que hice hace muchos años, cuando por esas cosas de la vida decidí, aunque no estaba tan cerca, ir al pueblo donde había nacido mi madre y mi abuela, y mi abuelo, y descubrí ahí un secreto que mis abuelos guardaron toda la vida y que nadie sabía en la familia. Y cuando yo volví, tuve que encontrarme con mi abuela para decirle que había estado en su pueblo, donde ella me había dicho que no fuera porque no recordaba la dirección y porque ya no quedaban familiares. Cuando le dije, mira abuela, estuve en tu pueblo al final, ella me dijo, explotó la bomba entonces en Italia. Como diciendo, te enteraste de todo. Y que esa historia hoy haya representado ya, como te decía, a más de 350.000 espectadores, que emocione, que divierta, que conmueva a la gente, para mí es extraordinario, ¿no? Imagino Sobre que, todo porque mis abuelos nunca se imaginaron que su vida podía tener este valor, esta importancia, ¿no? imagino, Fueron imagino que esa muy historia. humildes, muy... Sí. Imagino, te decía Mauricio, que esa historia se repite en tanta cantidad de familias y particularmente aquí en Olavarría, seguramente esas historias de inmigrantes, es una comunidad donde tenemos muchos inmigrantes italianos y creo que más de uno de los que asiste al teatro se va a sentir identificado, ¿no? Absolutamente, y te diría que no hace falta incluso ser solo inmigrante italiano, hijo de inmigrantes italianos, porque son historias muy comunes a todos los inmigrantes. Yo he esperado en el hall de todos los teatros donde he estado, porque estrené el espectáculo con una promoción, una estrategia de promoción que decía que era teatro con garantía, porque si de verdad no te llega a gustar, yo te espero en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas. Y por ese motivo espero apenas termina la función, salgo al hall, me encuentro con la gente y me han contado historias similares, hijos de inmigrantes españoles, franceses, ucranianos, judíos, árabes. Digamos que es una historia que los atrapa a todos por igual. Por supuesto que los italianos se sienten mucho más identificados porque están las características particulares de lo que es una familia italiana sobre el escenario, y muchos que han viajado me dicen, me hiciste volver a la casa de mis abuelos, volví a esas comilonas gigantes donde con esa personalidad tan particular que tienen los italianos, todos hablando al mismo tiempo y a los gritos, queriendo explicar, tener razón. Eso es muy, muy identificable, ¿no? Para los que son específicamente hijos o nietos o inmigrantes italianos. Ese clic que decís que te hizo en la cabeza como para poderlo llevar al teatro, ¿lo tuviste en el momento en el que fuiste a Italia y te encontraste con que verdaderamente la historia era otra a la que vos venías manejando en tu cabeza? ¿O cuando No, llegaste y no, te reencontraste con tu abuela? hice lo mismo de mi abuela, lo tuve guardado durante muchísimos años. Ah, mira.
Y cuando estábamos escribiendo, yo había convocado a dos autores amigos que admiraba mucho, como Patricio Abad y Mariano Saba. Estábamos escribiendo el espectáculo, estábamos ensayando y nos faltaba un personaje femenino. Y yo no quería actuar como mujer porque para el estilo del espectáculo no le quedaba bien, entonces no sabíamos cómo incluirlo y empezamos a contar historias personales de mujeres, para ver cuál podría quedarle mejor a lo que teníamos ya estructurado. Y yo les conté esta historia que me había ocurrido hacía más de 28 años. Yo tenía, no tenía 30 cuando viajé, fui a filmar una película a Yugoslavia y como estaba lloviendo, no se podían rodar mis escenas, me dieron 2 días libres y yo no conocía Belgrado y dije, si no voy ahora a Italia, al pueblo de mis abuelos, no voy más, estoy acá, me tenía que tomar un avión y un tren, en 5 o 6 horas podía llegar, y bueno, decidí hacer eso y después como me quedaba 10 días filmando en Belgrado, conocía la ciudad donde estaba, ¿no? Belgrado. Y eso hice. Y había tenido la historia guardada, se la conté y empezaron la emoción, las lágrimas. Digo, no, esta es la historia, tiene que entrar esto. Y decidimos los tres ahí que era el corazón del equilibrista, iba a ser esto, y a partir de ahí desgranamos el resto de la historia, modificando un poco lo que teníamos pensado, porque, bueno, tenía la fuerza que imaginamos por lo que tuvo ese relato en ese momento, fue lo que se replicó después en cada teatro con cada espectador, ¿no? ¿Y cuál es el secreto, Mauricio, crees vos? ¿Cuál es la fórmula de tanto éxito? Bueno, siempre arriesgamos algunas razones, pero seguro que nos vamos a equivocar, porque si lo intentara la próxima vez seguramente no me va a salir, porque no le sale a Hollywood tampoco, ¿no? Nadie puede hacer un éxito tras otro. Uh-huh. Pero yo creo que arriesgando una razón, lo que pasa con el equilibrista es que el espectador se ríe y se emociona al mismo tiempo. Es una sensación difícil de adquirir. Nos reímos en las comedias y nos emocionamos en los dramas. Pero el público me dice que en el equilibrista todo el tiempo van de la risa al precipicio de la emoción, de la risa al precipicio de la emoción, hasta que un momento no se aguanta más y se cae. Y se producen las dos cosas al mismo tiempo. Yo doy fe de esto porque muchos espectadores que me han esperado afuera vienen por segunda o por tercera vez y siempre vienen con alguien porque quieren que les pase lo mismo que les pasó a ellos. Esto es algo que, bueno, que tienen los espectáculos angelados. Ni siquiera puedo decir que puedo jactarme de que yo fui el hacedor de esto. Más allá de que hay una serie de cosas estéticas, artísticas, que sí, yo me las propuse antes de emprender el espectáculo y que están logradas. Es un espectáculo, yo tuve que redefinir el teatro que quería hacer antes de estrenarlo y me dije, si lo cuento de arriba del escenario no es, si lo digo no es, si lo muestro no es si se lo hago imaginar al espectador. Y eso se logró. El espectador, a través de la historia de mi familia, ve su propia historia, se ve a sí mismo. Eso es un trabajo que hicimos con el director y con los autores, que sí lo queríamos lograr y puedo decir que se logró. Yo trabajo con más de 30 objetos, trabajamos con una figura de la literatura que es la metonimia, que es mostrar una parte para que el espectador complete el todo. Los cambios de vestuario se hacen a través de pequeños trucos de magia que el espectador va advirtiendo porque ocurren a la vista del espectador, pero no se daba cuenta que eran posibles. Aprendí a tocar el instrumento que tocaba mi abuelo, aprendí a hacer equilibrio arriba de la cinta, casi por encima de la cabeza de los espectadores. Bueno, fue también un poco una revolución personal. Tuve que hacer el espectáculo a mis hermanos primero para que me autoricen a contar esta historia que, si bien la descubrí yo, le pertenece a toda la familia, claro, ¿no? Claro, me imagino. Son muchas cosas, me va un poco la vida en el espectáculo. No es lo mismo cuando uno lee la obra de un autor y la interpreta. Acá en cada noche
yo siento que me juego la historia personal, ¿no? Hay algo, hay un plus. Mauricio, para vos y para tu carrera actoral, un antes y un después, sin lugar a dudas, del Equilibrista, ¿no? Sí, sí, mira, tengo que decirte que cuando yo escribí por primera vez, mi primera obra fue El Amateur, yo nunca había escrito ninguna y la actué, la escribí, la produje. Me ternaron con Roberto Cosa y con Carlos Gorostiza, los dos autores más importantes que tenía la Argentina y que tiene. Uh-huh. Y encima fui ganador de esos premios. La obra ganó 17 premios, se hizo una película, se hicieron 2 versiones del libro, y toda la gente que me rodeaba me decía, ¿y qué vas a hacer ahora? Era como la primera vez que escribía y semejante éxito, era increíble. Claro, ¿con qué ¿Y la qué vas a equiparás? hacer ahora? Me decía. Claro, ¿cómo vas a seguir? Y después me tocó hacer Toc Toc, la comedia más vista de la historia del teatro argentino. Hice 2.753 funciones. Y todos me decían, ¿qué vas a hacer después de Toc Toc? ¿Qué vas a hacer? Y a mí se me ocurrió volver a hacer lo que hacía siempre, escribir, actuar y producir una historia que a mí me gustara, que me llegara, como hice con El Amateur. Y salí con El Equilibrista. Pero salí los miércoles, los martes, los lunes, hacía una función, porque pensaba que como me estaba dando un gusto personal y estaba haciendo el teatro que a mí me gustaba, no iba a coincidir masivamente con el público. Y pasé de uno de esos días, de los lunes a los martes, de los martes a los miércoles, de los miércoles a hacer giras por todo el país inmediatamente. La sigo haciendo hoy, es el 6º año. Anoche la hice en el Nacional, como la hago hace 4 años, en una sala de 1000 localidades, a media cuadra del Obelisco. Y como te decía, hice el recorrido que ha hecho el espectáculo, que ha sido inusual para el teatro argentino, ¿no? Con lo cual esto de que es una bisagra, sí, es una bisagra, pero he tenido la suerte de tener 2 o 3 de este estilo. Ahora sí, si me preguntás qué voy a hacer después, estoy en un problema. Estás en un problema, pero quizá lo puedas dilucidar como hiciste con El Equilibrista, ¿no? Sí, volver a la base, ¿viste? Yo tengo un acopio, como le llama Cartoon, una cajita donde voy poniendo siempre, como me gusta escribir, Claro. todas las cosas que durante el día me emocionan, me conmueven, me resultan llamativas y cuando tengo que volver a hacer un espectáculo voy a esa cajita y voy sacando esos papelitos que fui anotando durante tanto tiempo y los voy emparentando y intento con eso escribir una nueva obra, ¿no? Ya puedo decir que lo sé hacer al menos, más allá de que me pueda salir bien o mal, porque lo hice 3 o 4 veces. Al principio decía que no era autor todavía cuando utilizaba ese sistema porque lo había hecho una sola vez, lo había hecho 2 veces. Ahora sí ya es la 4ª, la 5ª, o sea que es mi manera de trabajar. Ese desafío que en algún momento te planteaste, ¿no? De llevar El Equilibrista por ahí con un poco de temor, a ver cómo iba a aprender en el público y que te fue sorprendiendo y se fue haciendo una bola de nieve cada vez más grande. Lo pensaste por allí para nuestro país, pero también cuando cruzaste las fronteras, cuando te fuiste a los países limítrofes, que la respuesta fuera la misma, más sorprendente aún, ¿no? Sí, fue tremendo. Y también me pasó, cuando yo hice El Amateur tiene mucha exigencia física. Yo tenía un masajista que trabajaba como si fuera uno más de la compañía antes de cada función. Y a esa persona, Ramiro, cuando vio, yo hice 8 ensayos antes de estrenar El Equilibrista con 5 o 6 amigos. Ajá. De distintos rubros para ir testeando el espectáculo y que me dieran su opinión. Y el día que le tocó ir a él, me dijo, con esta obra no la vas a terminar de hacer nunca, vas a terminar tu carrera haciendo esta obra, esto no para más, te vas a ir por el mundo. Ramiro, le digo, no exageres tanto. Bueno, a los 3 años falleció Ramiro, y siempre me acuerdo que él me había dicho que iba a ir por el mundo, y cada vez que se va sumando un país, ahora estamos cerrando Chile, Paraguay, cada vez que se va cerrando un país, digo, qué razón, cómo la vio Ramiro. Imagínate, yo todavía no había estrenado, claro. Eran ensayos generales con amigos. Sí. Y la vio, tuvo esa posibilidad. Y me emociona muchísimo cuando la gente, porque le pega más aún a los que viven fuera del país. Cuando yo voy, la hago en
en mi idioma, ¿no? En Miami la hice para el público latino, ahí es obligatorio. En Estados Unidos es obligatorio aclarar en qué idioma se hacen los espectáculos. Este, y cuando la hice en el Festival Internacional de Venezuela, por ejemplo, había colombianos, cubanos, venezolanos, la cantidad de gente que vive fuera de su país y que entiende esta cuestión de la inmigración, de lo que nos lega la sangre, de lo que somos de verdad y por ahí disimulamos para acomodarnos en un país o para acomodarnos en la sociedad, esta cosa que nos pasa a todos, ¿no? Que somos ninguneados por nuestros rasgos, por nuestra forma, por lo que somos en realidad, ¿no? La gente sale del teatro y es como si decidiera de una vez por todas vivir como tiene que vivir y ser lo que tiene que ser y dejar de ir detrás de lo que se usa o detrás de lo que está de moda o detrás de lo que nos habilitan los demás como cosas importantes y vivir con la importancia que tenemos que vivir por ser personas, ¿no? En ese sentido es un espectáculo muy, muy movilizante. Sí, tal cual. Es como una terapia para muchos, no cabe duda. Sí, hay algo de eso. Sobre todo porque la actualidad nos lleva a esconder un poco lo que somos, ¿no? La actualidad nos hace valer por la marca del auto que tenemos, por el cargo que ocupamos en nuestro trabajo, por el barrio en el que vivimos. Y todo eso nos hace imitar a los que le va bien, para parecernos, para ser aceptados. Y nuestras vidas se van, de algún modo, se van perdiendo en ese derrotero, ¿no? Y yo creo que nadie tiene que malograr su propia vida por falta de adhesión del otro. Y el equilibrista lo que hace es convencerte un poco de que valés por lo que sos, y por lo que sos de verdad, por lo que traes en la sangre. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que uno se siente más seguro. A mí también me ha pasado, ¿no? Yo vine de una pequeña ciudad de Entre Ríos a Buenos Aires a ser actor y me costó mucho que alguien entendiera que yo tenía algo para ofrecer. Por eso vine como actor y me transformé en autor, porque nadie me ofrecía una historia en la que yo pueda ir como actor de punta a punta para demostrar que tenía condiciones para hacer este oficio, ¿no? Y después me la tuve que producir porque era una ópera prima de un actor desconocido. ¿Quién iba a arriesgar un dinero para que esa obra fuera adelante? Y gracias a esa negativa, gracias a esa indiferencia, a esos no, yo me pude formar, digamos, ¿no? Porque hice más de lo que yo mismo había venido a hacer. Totalmente, una historia en todo sentido interesante y de crecimiento constante y permanente, ¿no? Así que vamos a disfrutar de un espectáculo increíble aquí en Olavarría este 11 de agosto. No sé si has venido ya a Olavarría, Mauricio. No, creo que es la primera vez. Primera vez. Es la primera vez. Ajá. Me está pasando con algunas ciudades, incluso con capitales de provincia. Si bien he hecho muchas giras, este fin de semana estuve en San Luis, por ejemplo, que no había ido nunca. Ajá. Hace 2 meses estuve en San Juan, había ido a Mendoza, pero no había ido a San Juan. Hay ciudades que no he visitado todavía y eso me da mucho más gusto cumplir con las dos cosas, ¿no? Seguro. El desafío es doble entonces, ¿no? De presentar El Equilibrista, una obra tremendamente reconocida, premiada, distinguida y por supuesto descubrir el público olavarriense, que tiene, insisto, un valor doble y además también, como decíamos, es cuna de muchos inmigrantes, el centro mismo de la provincia de Buenos Aires, así que vamos a aplaudir. Bueno, eso va a favorecer mucho la percepción del público del espectáculo, ¿no? Totalmente, por eso lo traía a colación en la charla esta que teníamos. Mauricio, te agradezco muchísimo estos minutitos, queríamos hablar con vos, queríamos aprovechar la oportunidad también para invitarlos a todos nuestros oyentes, porque el 11 se presenta aquí en el Teatro Municipal El Equilibrista, multipremiada, multidistinguida. Ya que es la primera vez y que va a ser como un estreno para mí, vamos a utilizar la misma estrategia que el día del estreno en Buenos Aires. Ajá. Es teatro con garantía. Si no les llega a gustar, yo los espero en el hall y les devuelvo el dinero de las entradas. Me encantó el desafío y seguramente va a sentirse muy identificado el olavarriense, no me cabe ninguna duda. Mauricio, gracias por estos minutos, hemos disfrutado mucho de esta charla.
Te mando un abrazo Yo también, enorme. yo también. Muchas gracias. Saludos a todos los oyentes. Muchísimas Chau, chau. gracias. Mauricio Dayub estará con El Equilibrista, que una hora que no te podés perder. De hecho, Martincito fue uno de los primeros, está aquí escuchando atentamente, de adquirir las entradas, Martincho, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque, bueno, era una deuda que tenía cada vez que iba a Buenos Aires, no coincidía. Yo iba a Buenos Aires y él había salido de gira fuera del país, como decía, o incluso también en las provincias. Así que, bueno, apenas me enteré, saqué la entrada, porque además, como él dice también, hay mucha... Además del desafío actoral, hay un desafío físico de Mauricio, ¿no? Que es un gran artista en general, productor además, Sí, creador completo. del Chacarerian Teatre. Bueno, impresionante. Un gran placer va a ser. Bueno, lo tendremos aquí en el teatro. No quedan muchas entradas, así que no te duermas en los laureles y andar reservando la tuya en el Teatro Municipal de Olavarría. Nosotros dialogamos en esta mesa de café con Mauricio Dayub. Buenas noticias para